Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización, y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. La interpretación de este folclórico tema, una imagen y vestuario impecables, bien cuidados y una voz que trascendió fronteras, fueron la conjunción perfecta que gestó el mito de la más grande intérprete de la música mexicana, Lola Beltrán. Lola Beltrán, la reina de la canción ranchera, o sea, era la reina y era la grande. Pero, ¿qué mitos y misterios envolvieron su vida? Se convierte en la secretaria del director artístico de la XCW. En la siguiente hora, descubrirás los verdaderos motivos que ocasionaron su divorcio del torero, Alfredo Leal. Desgraciadamente, Alfredo Leal le pagó muy mal, porque él estuvo con ella por interés. Por primera vez, se revelará el origen de José Quintín Enríquez, su hijo menor. Tuvo muchos abortos, perdió al último de sus hijos, era un niño. Siempre se había quedado con ganas de tener un hijo varón. Conocerás los extraños sucesos que Lola vaticinó como su propia muerte. Mi hermano le dijo, bueno, nos vemos pronto. Y le dijo ella, no, nos vamos a ver, pero en el cielo. Y se develará una insólita exhumación de sus restos. Ahí está la tumba, donde estaba enterrada. Tenían otro ataúd previo ahí para cambiar los restos. A 16 años de su fallecimiento, Lola Beltrán sigue siendo un ícono de la música folclórica mexicana. Es reconocida a nivel mundial por el estilo bravío de sus canciones y por ser una de las pocas intérpretes mexicanas que le cantó lo mismo al Papa Juan Pablo II que al rey Juan Carlos de España. Pero detrás de su emblemática figura se esconden historias que han fortalecido su propio mito. Una vida llena de carencias, devaneos amorosos, una maternidad complicada que culminó con un polémico pleito legal entre sus dos hijos por la repartición de su millonaria herencia. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Lola Beltrán. Lola Beltrán, cuyo verdadero nombre era María Lucía Beltrán Ruiz, nació el 7 de marzo de 1932 en Rosario, Sinaloa. Fue la tercera de 6 hermanos hijos de Pedro Beltrán Félix y María de los Ángeles Ruiz Ramos, un matrimonio de clase humilde que se desintegró cuando Lucila apenas tenía 8 años de edad debido a la prematura muerte de su padre. Murió mi padre de un infarto. Y no fumaba ni tomaba, un infarto, nada más así. Cayó ahí en la cocina de la casa. Dedicada al hogar y sin una profesión, María de los Ángeles tuvo que empezar a trabajar vendiendo zapatos de puerta en puerta para subsistir y mantener a sus hijos. Éramos pobres, vivíamos en una casa de teja, éramos pobres. Mi madre siempre fue una mujer muy fuerte, bastante fuerte, fuertísima. Tuvo un carácter y era una mujer muy buena, muy noble. Pese a la precaria condición económica de su familia, Lola pronto destacó como buen estudiante en la escuela de monjas a donde su madre la había inscrito para que estudiara la primaria, pero sus buenas calificaciones contrastaban notablemente con sus travesuras. Fue una niña muy inquieta, muy traviesa, se la pasaba en los árboles, trepada en los árboles. Fue precisamente en este colegio donde María Lucila también comenzó a destacar por sus cualidades artísticas. Cantaba ya desde muy niña en el coro de la iglesia. Y ahí mismo, en el colegio de monjas, culminó sus estudios como taquimecanógrafa, una habilidad que le sirvió para emplearse como secretaria en el puerto de Mazatlán, a donde había emigrado junto con toda su familia para buscar mejores condiciones de vida. En Mazatlán, y a la par que trabajaba como secretaria, Lucila fue acrecentando su gusto por el canto. Se salía allá afuera de la banqueta
y empezaba a cantar, así, empezaba a cantar. Y un señor que vivía ahí enseguida le dijo, mira muchacha, le dijo, tú vas a llegar a donde está aquella estrella, le dijo. Convencida de su talento y voz, María Lucila decidió buscar suerte en la capital. Su meta era llegar a la XCW, el semillero más importante de las grandes estrellas de la música mexicana, y consolidarse como una gran intérprete. Apenas rebasada la mayoría de edad, y con la aprobación de su madre, se encaminó hacia el Distrito Federal, donde gracias a sus estudios de mecanografía, logró emplearse como secretaria, justamente en las oficinas de la XCW. Se convierte en la secretaria del director artístico de la XCW, que era el señor Amado C. Guzmán. Sabiéndose poseedora de un talento inigualable, María Lucila decidió abrirse paso en el medio artístico. Solicitó una prueba como cantante que maravillaría a los directivos de la XCW y de manera casi inmediata se consolidó como una de las voces representativas de la música mexicana en la época dorada de la radio en México. Fue durante un ensayo de la cantante Matilde Sánchez, La Torcasita, que María Lucila encontró su primera gran oportunidad. El estudio de grabación tenía conexión directa con la oficina de Emilio Azcárraga Vidaurreta, dueño de la XCW, y estaba colocada estratégicamente para escuchar las voces de los nuevos talentos que ahí audicionaban. Al escuchar a aquella novel intérprete, Emilio Azcárraga quedó impresionado por la tesitura de su voz y de inmediato la mandó llamar. Ya cuando llegó ella le dice, oye, tú eres secretaria, ¿qué estás haciendo cantando? Pues tengo la inquietud, don Emilio, y yo quiero ser cantante, no quiero ser secretaria. Muy bien, pues entonces vamos a hablar con el señor Guzmán para que nos haga el favor de programarte. María Lucila fue programada en una de las emisiones Mantenimiento, llamadas así por no contar con patrocinios, porque daban cabida a los nuevos talentos dentro de la XCW. Al ver el éxito que la voz de María Lucila generó de inmediato entre la audiencia, Azcárraga Vidaurreta la propuso para cantar en la Hora Nacional, y más tarde, tras ganar un concurso de aficionados, fue llamada por el productor Eulalio Ferrer para integrarse al elenco de uno de los programas más exitosos de la época, Así es mi tierra, una emisión radiofónica donde Lucila encontró a sus principales impulsores, Eulalio Ferrer, Mario Talavera y el compositor Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho. Esas tres personas fueron muy importantes en su vida. La bautizan con el nombre de Lola Beltrán. A partir de ese momento, la carrera de Lola Beltrán fue en ascenso. Comenzó a popularizar su imagen y a codearse con las máximas figuras de la XCW, incluyendo a su paisano, el ídolo Pedro Infante, quien recién había dejado de pertenecer al elenco de la XCD para unirse a La Voz de la América Latina desde México. Para ese entonces, figuras de la talla de Lucha Reyes y Matilde Sánchez, La Torcasita, ya tenían un lugar privilegiado dentro de la música mexicana. Sin embargo, fue una composición de José Alfredo Jiménez, Cuando el Destino, la que colocó a Lola Beltrán como la principal exponente femenina del género vernáculo. Yo creo que a mi papá le debe haber grabado unos 40 temas. Caballo Blanco lo hizo pasar por Rosario. No decía, pero pasó, ella cantaba que pasó por Rosario. Y canciones muy bonitas, tenemos el Te suelte la rienda de ella, es hermoso, y La media vuelta. Pero Lola Beltrán lejos estaba de imaginar que un inesperado encuentro con un compositor zacatecano le daría el tema ícono de su carrera, Cucurrucucú Paloma. Llegó Tomás Méndez al estudio donde ella estaba ensayando y le tocó en el vidrio y le dijo, no puedes entrar. Y no lo dejaba entrar. Dice, pero mire, yo lo que quisiera es que escuchara una canción mía. Y tanto le insistió que dice, pues cántala. Y le cantó Cucurrucucú Paloma. Desde ese momento, Tomás Méndez se convirtió en una importante mancuerna para Lola Beltrán, pero al mismo tiempo gestó un mito: la disputa entre José Alfredo Jiménez y Tomás Méndez por la grabación exclusiva de sus temas. Tomás Méndez era celoso quería como que siempre fuera Lola quien le grabara sus temas, y aparte, pues imagínate, lo que Lola logró hacer con Cucurrucucú Paloma, y lo que logró hacer con Paloma Negra, y lo que logró hacer con Guapango Torero, y con Golondrina Presumida, y con El Ramalazo, y La Muerte, y bueno, y en fin, y Bala Perdida, en fin, maravillas, ¿no? O sea, todos fueron éxitos, y todos fueron temas de Tomás Méndez.
Con una mejor posición económica, Lola Beltrán decidió ayudar a su familia. Incluso acogió a uno de sus sobrinos, José Manuel, a quien le dio techo, comida y estudios, y quien más tarde se convertiría en su representante. Aparte pues que era su sobrino, fue como un hijo para ella y José Manuel vivió muchísimos años con ella, hasta el final de sus días de la tía Lola. Lola Beltrán también impulsó la carrera de varias figuras de la música que se acercaban a ella para pedirle apoyo. Una de ellas fue Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Económicamente lo había ayudado a Juan Gabriel. Era generosa, no le tenía envidia a nadie porque ella ya el prestigio, la fama que tenía, ya nadie se la podía quitar. Fue madrina de Lucía Méndez, fue madrina de Fernando Allende. Desde que yo gané la fase nacional de la OTI en 1985, le llamé la atención a Lola. Y gracias a Pati Chapoy, ella nos presentó. Y Pati sabía que yo tenía problemas económicos, que yo tenía problemas porque no tenía el vestido. Y entonces pues no sabía cómo lo iba a resolver y llegó la hada madrina. Y entonces me dice Pati que Lola me iba a regalar el vestido. En 1957, y con tan solo 25 años de edad, Lola Beltrán conoció a José Ramón Tirado, un incipiente matador de toros con quien tuvo un fugaz pero premeditado matrimonio. Duró muy poco tiempo y lo hizo un poquito como para darle picones a mi papá, para que se casara con ella y bueno, pues logró su objetivo. Y es que la cantante ya había puesto sus ojos en otro hombre, el llamado Príncipe del Toreo, Alfredo Leal Curi, con quien contrajo matrimonio al poco tiempo de finiquitar su enlace con Tirado. Alfredo Leal era un hombre muy elegante, fue presidente de la Asociación de Toreros de la República Mexicana. Se casó con Lola Beltrán y tuvieron una hija, María Elena Beltrán. Fue un amor a primera vista, una relación muy apasionada y una relación muy intensa. Y bueno, pues yo puedo decir que el amor de Lola Beltrán fue de mi padre. Y me atrevería también a decir que el amor de Alfredo fue Lola. Sin embargo, no todo marchaba bien en la vida de Lola. Pese a tener fama, fortuna y una familia al lado del hombre que amaba, la vida le dio un revés. Una vez más su carrera artística se interpuso en su matrimonio. Mi papá toreaba muchísimo en España. Los dos llevaban unas vidas artísticas sumamente intensas, de mucho trabajo, muy exitosos los dos. La vida conyugal se desgastó debido a las largas ausencias de ambos, provocando una definitiva separación que gestó un mito más: un inminente divorcio por infidelidad. Era muy guapo mi papá, era muy acosado por las mujeres, mi madre viajando también mucho, entonces era difícil, estar casada con un hombre tan guapo, pues es complicado. Seguramente también hubieron ese tipo de circunstancias que a mi madre le pudieron haber lastimado mucho, ¿no? Fue infidelidad. Eso fue. Desgraciadamente, Alfredo Leal le pagó muy mal, porque él estuvo con ella por interés, 100% interés monetario. A mí me consta bastante eso. Y llegó el día de que hasta aquí llegamos, porque lo agarró en un movimiento y le dijo, ¿sabes qué? Agarra tus cosas, tu ropa y empácala en tu beliz y te me vas de esta casa. Una etapa muy dura en la vida de mi madre y a mí me causaba un profundo dolor, porque estaba llorando, porque extrañaba al amor de su vida, ¿no? Y sí le afectó. En 2007 el cineasta español Pedro Almodóvar lanzó un álbum doble titulado BSO Almodóvar, en el que recoge la esencia musical de su filmografía. Lola Beltrán está incluida con el tema Soy Infeliz. Su talento y poderosa fuerza escénica dio a Lola Beltrán la oportunidad de relacionarse con grandes personalidades del ámbito político y artístico. También abrió las puertas de los mejores recintos del mundo, incluyendo el Palacio Nacional de Bellas Artes, considerado hasta entonces un lugar exclusivo para la música clásica y refinada. Lola se caracterizaba por su gran simpatía, por lo que su círculo de amistades fue muy variado. Tuvo una relación muy cercana con María Félix, pero yo recuerdo de niña tener a María Félix en casa o nosotros con ella,
y tener una relación realmente muy, muy estrecha con Miguel Aceves Mejía, con José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Me grabó muchas canciones. Era muy buena amiga y yo tenía mucha confianza con ella y le cantaba lo que escribía y convivíamos mucho. Fue precisamente en su selecto círculo de amigos donde Lola Beltrán disfrutaba de mostrar su sentido del humor, ácido, burlón y simple, que le permitía llevar a cabo bromas un tanto pesadas. A mí me causó un problema muy serio por bromas, porque era demasiado bromista. Teníamos un programa juntos en la televisión y yo me descuidé, puse mi chamarra por allí y puse por ahí la chamarra y no me descuidé yo. Y ella sacó de mi bolsa la credencial de la ANDA, de la Asociación de Actores, y le puso, con retrato mío, ¿no? Y le puso un beso, pero bien marcado en el retrato, y me lo volvió a guardar ahí. Yo no me di cuenta. Entonces yo me fui a la casa y ya mi señora descubrió la credencial con el besote aquel, que yo no sabía quién se lo había puesto. Allí empezaron los problemas con mi esposa. Inventaba que alguien se había muerto y todo el mundo se espantaba y mandaba coronas y ella se reía de todos. Una vez, estando en su casa en una fiesta, se dejó caer como que se había desmayado, pero no era cierto, pero nos espantó. Lola Beltrán cantándole a Alfredo Leandro, pues digo, eso solamente lo hacía una Frida Kahlo o una cosa así, ¿no? Pero Lola fue su adoración, la verdad fue su adoración. Y esa vez se sintió a gusto y le llevó serenata a Alfredo Leandro. Fue en ese momento que la internacionalización de Lola se hizo inminente. El tema Cucurrucucú Paloma ya se escuchaba en toda Europa, valiéndole invitaciones por parte de jefes de Estado y reyes para cantar en eventos diplomáticos. Cantó al rey de España, le cantó a Leonidas Brezhnev, le cantó a Tito de Yugoslavia, le cantó al emperador Hirohito de Japón, o sea, le cantó a grandes estadistas y reyes y príncipes. Incluso el rey Juan Carlos de España se convirtió en gran admirador de la música mexicana y de dos de las más grandes figuras que la representaron, Cuco Sánchez y Lola Beltrán. Cuando vino el rey de España, vino a México, le dijo Salinas, ¿qué quiere el rey de México? Que me cante Lola. Lola Beltrán se había convertido en un ícono del folclore mexicano a nivel internacional, virtud que en 1976 le ayudó a romper esquemas y le abrió las puertas del exclusivo Palacio de Bellas Artes. Un Bellas Artes repleto, de pie, con una ovación que nunca en mi vida yo he escuchado una ovación tan prolongada. Fue la primera en llevar la música mexicana, la música popular a un lugar que era exclusivamente destinado a la música clásica, ¿no? A pesar de su avasallador éxito, Lola nunca olvidó sus raíces y en su natal Sinaloa acostumbraba a cantarle las mañanitas a su venerada Virgen del Rosario cada primer domingo de octubre. Santo, que venimos a cantar. ¡Viva la Santísima Virgen del Rosario! ¡Viva! Incluso llegó a invitar a sus amigos cantantes para que amenizaran las festividades en honor de la milagrosa, la generala, Virgen del Rosario. Fue tal su devoción y profundo amor por la Virgen del Rosario que se involucró en la construcción y mantenimiento de la iglesia. Su pasión fue Rosario y la Virgen del Rosario, la iglesia, que ella la levantó, ella puso mucho dinero ahí. Ella, su amor era Rosario, mi Rosario querido. Pero su labor altruista no se centró solo en la iglesia del Rosario. También se dedicó a ayudar a la gente de la comunidad. Su actitud desprendida le valió ser querida y respetada, no solo por el Rosario, sino por todo Sinaloa. La gente la amó mucho en Rosario, no por lo que era la gran cantante, sino porque era muy caritativa con la gente. Iban allá, cuando se veían que estaba ahí en la casa, iban y hacían cola y les daba dinero a todos, y luego les compraba a niños sus audífonos porque estaban sordos, a señores mayores y a señoras también. Era muy caritativa. Pese a tener el cariño de su gente, poseer reconocimiento y fama mundial, Lola Beltrán se sentía sola.
Sus vacíos eran llenados con trabajo, rodeada de sus amigos como Carmen Salinas y Roberto el Flaco Guzmán, con quien sostuvo una relación sentimental de la que poco se sabe. Oh, sí, tuvo sus relaciones. El Flaco Guzmán fue una pareja de Lola Beltrán, por ejemplo, y otras más. Pues una relación que fue un torbellino. Fue un torbellino. El Flaco Guzmán era pues un galancito del cine, era un buen actor de comedia, y andaba para arriba y para abajo todas las noches, y Lola Beltrán pues le aguantó el paso un buen rato, ¿no? Pues yo creo que fue atracción, más que amor. Yo creo que fue atracción física, de compañía. Fue en esa misma época, cuando su única hija, María Elena, se encontraba estudiando en Europa, que el anhelo de Lola por tener un hijo varón se acentuó. En el pasado, la cantante había visto frustrados sus intentos por volver a ser madre, debido a sucesivos abortos que hoy son revelados. Siempre se había quedado con ganas de tener un hijo varón. La tía Lola perdió al último de sus hijos, era un niño, y llorándole nos decía: yo quiero un hijo varón. Fueron como 4, creo, los que perdió. Tuvo muchos problemas para quedarse embarazada durante el tiempo que estuvo casada con mi padre. Tuvo muchos abortos. Yo nací de 6 meses de gestación. Entonces, bueno, pues ella también pues necesitaba compañía y llegó José Quintín a su vida. Lola pudo hacer realidad su sueño de tener otro hijo en 1980, cuando José Quintín apareció en su vida. Creo que era un padre de iglesia o algo así, que le había aconsejado que adoptara un niño, ¿no? Yo sé la historia. Sucede que tenía una peinadora, chaparrita morenita, Angélica. Esta dama le trajo un niño recién nacido de unos padres que se lo dieron a ella. El padre, pues, era amigo de la tía Lola y duró tiempo para que ese niño se diera, pues, que el padre tuviera la oportunidad a través de esta familia de Angélica y el padre que llegara ese niño a la vida de la tía Lola. Lo registró ella en Temisco. Parece como José Enríquez. José Enríquez no parece ningún padre, ¿eh? En 1954, Lola Beltrán incursionó en el cine con la película El Tesoro de la Muerte. A lo largo de su vida sumó más de 40 títulos. Amor a navaja libre, al lado de Columba Domínguez, fue su última aparición en la pantalla grande. A principios de 1996, Lola Beltrán fue diagnosticada con una afección cardíaca. Aunque decidió mantener en secreto su padecimiento, su último viaje a Rosario, Sinaloa, resultaría premonitorio. Decretó su muerte y designó el lugar donde quería ser sepultado. La muerte de María de los Ángeles Ruiz Ramos, madre de Lola Beltrán, desató entre sus hijos pleitos legales por su legado. Quizá por eso, años más tarde, la cantante tomaría previsiones y pondría sus documentos personales en regla. Dictó un testamento en el que nombró a su hija María Elena Leal, heredera universal de su fortuna, pero cuando años después llegó a su vida José Quintín, intentó modificar su testamento. En enero del 96, yo le llevé a un notario y en ese rato le preguntó: licenciado, ¿hay mucho problema hacer un testamento nuevo? Le dijo el licenciado: no, porque quiero cambiar mi testamento, quiero hacer un testamento nuevo. Fue en enero eso. En marzo le viene esto de su corazón. Fue una molestia en el pecho lo que llevó a la cantante a acudir con un médico, quien después de hacerle varios estudios, le diagnosticó una afección cardíaca. Siempre había sido muy fuerte, no teníamos tanto conocimiento de lo que pasa con estas grasas saturadas, con el colesterol, triglicéridos y todo eso. Y Lola comía camarones, chilorios, esas cosas tan ricas de su tierra. Y uno pues no se daba cuenta en ese momento del peligro que era colesteroles y eso. Y fue lo que le vino, o sea, se le taparon sus arterias. Ella supo que tenía algo en el corazón, aunque no le dio la importancia de vida, de pronto. Pero yo creo que sí pensó que podía morirse. Con ese diagnóstico y como si presintiera que su fin estaba cerca, decidió realizar un viaje a Rosario, Sinaloa. Quería estar con los suyos el día de su cumpleaños.
Fue en ese último viaje que Lola Beltrán predijo su muerte 15 días antes de que esta ocurriera. Aquí festejó el último cumpleaños. Ya andaba malita ya. Nos fuimos al panteón y nos dijo, aquí quiero que me entierren. Quiero que me entierren mirando hacia el Cerro Yauco para que me toque ver la salida del sol que sale atrás. Cuando se despidió Lola de nosotros, le dijo a mi hermano, le dijo, bueno, nos vemos pronto. Y le dijo ella, no, nos vamos a ver, pero en el cielo. A los 15 días murió ella. De regreso a la Ciudad de México y habiendo dejado instrucciones sobre el lugar de su sepultura, sobrevino un primer infarto. Estaba yo con ella, un viernes estábamos en un restaurante que le encantaba y estábamos varios amigos y estaba mi hijo, estaba Quintín, y al día siguiente es cuando me dice que se siente muy mal y llego yo al hospital y su médico, el doctor Ahumada, me dice, María Elena, prepárate para lo peor porque tu mamá ahorita está sufriendo un infarto y está muy delicada. Lo operaron, le pusieron un stent, un cilindro metálico en el corazón. Después de unos 2 días me permiten entrar a verla, a terapia intensiva. Y recuerdo perfectamente esa escena donde mi mamá estaba en una cama, entro, voltea a verme, me sonríe a pesar de que estaba sedada y me dice, hijo, me dice, todavía no me puedo morir, me dice. La vi muy cerca y todavía yo necesito estar aquí por ti. El domingo 24 de marzo de 1996 se apagó para siempre la voz de Lola la Grande. Yo le estaba dando de comer, su estilista Ramoa la estaba peinando, estaba otra amiga, Irene Pintor, en fin, mi hijo Mauricio, o sea, había varias personas y de repente ella se hace así para atrás y yo dije, ay, mi mamá ya está otra vez con sus bromas, ¿no? Yo dije, mi mamá ya está otra vez, se está haciendo la desmayada, porque ella hacía mucho eso de que se desmayara. Y no, en ese momento mi mami ya le dio una tromboembolia pulmonar masiva. La voz de la máxima exponente de la música vernácula había callado. La noticia de la muerte de Lola Beltrán hizo eco en los medios de comunicación. México estaba consternado y las muestras de cariño no se hicieron esperar. Estuve horas y horas y horas y horas sin parar recibiendo el pésame de miles y miles y miles de mexicanos. Tal como lo pidió, sus restos fueron trasladados a Sinaloa. La familia Vázquez Raña, amigos de la intérprete, proporcionaron un avión para que el féretro pudiera ser trasladado a su última morada, Rosario, donde todo su pueblo la esperaba para darle un último adiós. En el Panteón Municipal, ahí la entierran por primera ocasión en el Panteón Municipal, pero ella no quería quedar ella quería quedar ahí en el Panteón Municipal. 2 años después de su muerte, los restos de Lola Beltrán fueron exhumados. Fue a petición de María Elena Leal, su hija, y con el permiso de las autoridades, del obispo de Mazatlán y del párroco del Rosario, que su cadáver fue trasladado al atrio de la iglesia junto a su Virgen del Rosario. Con permiso en mano, la exhumación de los restos de Lola Beltrán se llevó a cabo. Solo el Ministerio Público, María Elena Leal, José Quintín y 2 miembros de la familia fungieron como testigos. La cita fue a las 5 de la mañana en el Panteón Municipal. 5 horas después lograron sacar los restos de Lola Beltrán bajo las más estrictas medidas de seguridad y con total hermetismo. Luego fueron trasladados a la iglesia del Rosario. Tenían otro ataúd previo ahí para cambiar los restos si se hubiera requerido. Y no hubo necesidad de eso. El padre nos estaba esperando en la iglesia. Se bendijo ahí la fosa y ahí se depositaron los restos de la tía Lola de nuevo. En televisión, Lola Beltrán condujo los programas Noches Tapatías y El Estudio de Lola Beltrán. Y en 1973 participó en la telenovela Mi Rival, junto a Sari Kamarich. Pese a que Lola Beltrán fomentó en María Elena y José Quintín una estrecha relación fraternal, su muerte propició una dura batalla por su herencia que enfrentaría a sus hijos a lo largo de 15 años.
Al morir Lola Beltrán el 24 de marzo de 1996, José Quintín quedó a la deriva. Su madre adoptiva y protectora no pudo incluirlo en su testamento y con tan solo 16 años e inexperto, inició un pleito legal contra María Elena Leal, heredera universal de la cantante a quien reclamó el 50% de los bienes. Había un testamento en donde mi madre me nombra heredera universal de sus bienes presentes y futuros. Entonces, pues es verdaderamente inconcebible que tú pierdas algo que en su momento tu madre lo expresa ante un notario y con todos los reglamentos de ley en un documento como es el testamento. Yo creo que la ley hay que respetarla, porque cuando Lola muere, Quintín ya tenía 15 años o algo así. Entonces, pues si no lo quiso poner en el testamento es porque es su decisión de ella. Sin embargo, José Quintín estaba protegido por la ley. Aunque no es hijo natural de Lola Beltrán y no estaba contemplado en el testamento, sí es considerado hijo póstumo, término que refiere a Quintín como hijo adoptivo posterior a la redacción del testamento. Por lo tanto, se hacía acreedor a un porcentaje igualitario de la herencia de la intérprete. Pero tras la muerte de Lola, el misterioso origen del joven se convertiría en el más espinoso punto de negociación con su hermana. José se entera en el momento que Lola muere porque lo empezaron a manejar los medios de comunicación, que José era adoptivo. Es más, a mí José me agarró ahí en Bellas Artes y me agarra de la mano y me dijo que le jurara si era hijo o no era hijo de su mamá. En efecto, tras la muerte de Lola, el mismo José Quintín no tenía claro su origen, pues la cantante siempre fue muy reservada en torno al tema, inculcándole una versión que hasta ahora resulta incluso fantasiosa. Mi mamá lo que siempre manejó era que yo era su hijo. Que yo era su hijo, que incluso cuando era pequeño, te estoy hablando que unos 6 años, 7, 8, le preguntaba sobre, bueno, ¿y mi papá? Y ella, la respuesta de mi mamá era, tu papá murió, yo lo quise mucho, cuando estés más grande te voy a llevar a donde él está sepultado. Esa era la respuesta de mi madre. Para mí era más que suficiente en ese tiempo. ¿Sabes de dónde viene tu apellido? No sé. Solamente aparece en un acta de nacimiento como la pareja de mi mamá. Nosotros nos basamos en las evidencias que mi mamá dejó, en todo lo que, y de primera instancia un acta de nacimiento donde ella me reconoce como su hijo legítimo, me pone que tengo un papá y todo esto. Entonces, eso para mí fue más que suficiente. Como sea, es hijo de Lola Beltrán, porque vamos a suponer que no lo llevó ella en su vientre, de todas maneras lo llevó en su corazón. Fue aconsejado por varias personas y cambiaron las cosas, ¿no? José tenía, según las leyes, sí, eso, hijo póstumo. Y así se hizo, según las leyes, y así tenía todos los derechos de la herencia, ¿no? De primera instancia, un acta de nacimiento donde ella me reconoce como su hijo legítimo. Tras 15 años de pleito legal y después de un marcado distanciamiento, María Elena Leal y José Quintín se reencontraron. Fue un fanático de Lola Beltrán quien se encargó de reunirlos. Contactó tanto a María Elena como a mí, y pues cuando hay un problema, una de las partes tiene que ceder. Pareciera increíble que después de tantas cosas que pasaron, se pudo arreglar de la mejor manera. Hablando, dejando las cosas atrás. Aceptó María Elena darle parte de lo que le correspondía a José, que supuestamente era el 50%. Mi hermana y yo llegamos a un arreglo ante notario público. Cada quien tiene lo suyo y bueno, y ya. El juicio ya acabó hace tiempo y ya está. Para preservar la mítica imagen de Lola Beltrán, este 2012 se editará un libro biográfico en el que se recopilarán las más representativas anécdotas al lado de sus amigos, sus amores y memorias de más de 40 años de trayectoria artística.
el gobierno del estado de Sinaloa se interesó por la edición de la biografía de Lola Beltrán, a cargo de su propia hija, María Elena Leal. A nuestra Lola cantó todo el pueblo de Rosario, y su canto lo meció el baluarte en sus olas. Dicen que ella es de Rosario, pero es tan grande la aureola que Lola no es de Rosario. Más bien Rosario es de Lola. Soy Atala Sarmiento y esto fue La historia detrás del mito. Hasta la próxima.